Este podcast fue producido por el Proyecto por la Libertad de Prensa, el Acceso a la Información y la Democracia en El Salvador, que está integrado por la Federación Internacional de Periodistas, El Faro, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y la Asociación de Periodistas de El Salvador. Las opiniones vertidas por las personas entrevistadas en este podcast no representan necesariamente las posiciones de ninguna de las organizaciones miembro del proyecto. Ser periodista en El Salvador es una tarea desafiante que en los últimos años se ha complejizado. Los impedimentos a la labor que ejercen las y los trabajadores de los medios de comunicación se han multiplicado. La judicialización, la persecución por parte de las autoridades, las agresiones online y el acoso de las fuerzas de seguridad se han convertido en parte cotidiana del trabajo periodístico. Según los datos del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador, en 2022 se registraron 147 vulneraciones a la labor informativa. Esa cifra creció de manera alarmante en 2023. Al menos 270 casos han sido denunciados. Al momento de grabarse las entrevistas que integran este primer episodio, todavía no se había concretado un nuevo caso. El periodista Jorge Beltrán Luna, cuyo testimonio es parte de este podcast, fue demandado junto al medio para el cual trabaja por un empresario que reclama una suma de $10 millones por presuntos daños morales. A pesar de haber podido ejercer su derecho a réplica en 2 oportunidades, Jacob Fauster ha denunciado nuevamente al periodista y al medio por el mero hecho de haber citado un artículo de investigación del periódico mexicano El Progreso, en la que se vincula al empresario a actos de corrupción. Hacer periodismo hoy en El Salvador enfrenta a las y los trabajadores de la prensa al riesgo de sufrir persecución judicial, como en el caso de Beltrán Luna, agresiones, amenazas y ataques. En este episodio abordaremos esta problemática a través de la experiencia de periodistas que compartieron sus testimonios. Mi nombre es Jessica Ompanera Orellana, Ompanera, que es como con el que firmo, y tengo básicamente como 7 o 8 años trabajando en diversos medios. Mi primer periódico en el que yo trabajé fue en El Faro como pasante, y trabajé en área judicial en una revista, un periódico que es digital también, que se llamaba El Salvador Times, donde trabajé 2 años. Y ahora ya llevo 4 años trabajando como fotoperiodista en el Diario de Hoy. Y una de las cosas que nosotros hemos enfrentado durante este tiempo es quizá el hostigamiento por parte de los policías, militares, personal de centros penales y hasta las propias personas. El principal motivo quizás es las agresiones de policías, soldados y temas así. Te digo porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, hace un año, en agosto, tuve el problema en el que me retuvieron en el Banco Central de Reserva, y fue por policías. Me querían obligar, por ejemplo, a que les entregara o que les enseñara el material que estaba haciendo, que en ese día yo andaba haciendo una cobertura de tráfico de contaminación en el centro de San Salvador, ¿verdad? Y como estaba en la zona del edificio del Banco Central de Reserva, ellos creyeron que yo estaba haciéndole fotografías al edificio, cosa que no era así, ¿verdad? Entonces, y andaban de malas, entonces, y andaba yo sola, como lo que te digo, ¿verdad? Que generalmente trabajamos solos. Entonces, me retuvieron ahí y fue una cosa así bastante, que me dio un poco de miedo, o bastante miedo, porque andaba yo sola y porque yo siento que se aprovecharon de eso los policías como para intimidar, ¿verdad? Y todo surgió, la discusión quizás surgió porque yo no presenté mi documento de identidad, que es el DUI, ¿verdad? Yo solo le presenté mi credencial, ¿verdad? Que ahí está todo, mi nombre, con quién trabajo y mi número de identidad.
Y yo me da un poco de miedo entregarles mi DUI porque ellos, los policías por lo general le toman fotos a los documentos. Entonces de una cosa se fue haciendo otra y empezamos a discutir hasta que después de que le dije que no le iba a entregar mi documento, me dijo que iba a quedar retenida. Y entonces en ese momento fue que empecé a enviar información, ubicación a toda la gente para que llegaran como a mi rescate, ¿verdad? Porque sí tenía un poco de miedo. Entonces, lo más reciente quizás es cuando fui a un recorrido a hacer fotografías para los edificios de los Juegos Centroamericanos. Yo ya más o menos sabía cómo estaba la situación, ¿vea? Porque había personas de centros penales, había policía, había de todo. Entonces yo dije, me voy a bajar del carro, hacer una foto, dos, continúo y así, hacer como todo el circuito, ¿vea? Y pues en una de esas, uno de los policías que eran como agente, no policía, sino que del centros penales, que es como un custodio, me empezó a perseguir. Pero así en medio del tráfico y me subí a un paso desnivel que hay sobre la carretera donde se ve todo el estadio para hacer como la foto general, ¿vea? Y el tipo venía detrás de mí, me tomó fotografías. Me dijo que no podía estar ahí, que me moviera, que borrara la tarjeta. Todas esas cosas son coberturas que a lo mejor no implican, por ejemplo, aparentemente de riesgo, pero puede terminar en una, porque uno te puede atacar una persona común diciéndote palabras, o sea, que puede pasar, digamos, en un parque. O te puede pasar con un policía, por ejemplo, de qué estás haciendo ahí. Que trato la manera como de no publicar, sobre todo en Twitter, como mis opiniones, ¿verdad? Porque siento que van a venir esa ola de comentarios y yo preferiría evitarlos, ¿verdad? Solo lo que hago es como compartir mi trabajo o compartir el otro de más personas. No publico fotos mías, por ejemplo, en ese caso. Porque sé que la gente comenta cosas muy groseras, ¿verdad? Y sobre todo a las mujeres que hacen comentarios al físico de las mujeres periodistas. Entonces creo que es como que es más, son violentas las personas en redes sociales y también en la vida real son violentas porque dicen cosas que aunque uno no lo conozca, pero por el simple hecho de ser periodista ya te catalogan como algo malo, ¿verdad? Bueno, yo soy Jorge Beltrán Luna, soy periodista del Diario de Hoy. En esa empresa he trabajado la mayor parte de mi tiempo como periodista. También he hecho trabajos libres para otros medios como Factum y para algunos de afuera, ¿verdad? Durante los más de 20 años que tengo de trabajar como periodista, siempre me he dedicado al área de sucesos o judicial, ¿verdad? Que en nuestro país cubre los juzgados, la fiscalía, crímenes, ¿verdad? Pandillas, narcotráfico, violación de derechos humanos, migración. He sido blanco de ataques físicos, mediáticos, es decir, las troleadas que llamamos, ¿no? Físicos, el último fue el 7 de julio del 2021, cuando un oficial de la Policía Nacional Civil me agredió con una bufetada, ¿verdad? Durante una cobertura que yo hacía de la recuperación del cadáver de un estudiante que no recuerdo si un día o 2 días antes había sido reportado como desaparecido, ¿verdad? En esa ocasión el oficial quiso obligarme a salir de donde yo estaba documentando la recuperación del cadáver del joven, ¿verdad? En agosto, el 21 de agosto del 2015 me parece, tuve un ataque más complicado.
me le rociaron ácido a mi carro, donde lo dejo estacionado frente a mi vivienda, y me dejaron un cartel que decía HDP. Tratamos, o yo en lo personal, trato de no ingresar solo donde hay soldados o policías, porque a partir de lo que me sucedió con el oficial, lo que ya narré, ¿verdad? Obviamente si uno está solo es más vulnerable. En esa ocasión, pues de alguna forma tuve suerte de haber tenido la cámara del teléfono en video para documentar lo que me había pasado. Si no, no hubiese pasado nada y me hubieran metido preso o me hubieran arrestado bajo cualquier cosa. Ellos son la autoridad, ellos tienen el poder. Es su palabra contra la mía. Entonces, riesgo de que te metan preso, el principal, riesgo de agresiones físicas, verbales, por supuesto que sí. Durante la pandemia, cuando todavía funcionaba el Instituto de Acceso a la Información Pública, yo pude documentar una contratación que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, había hecho. Se había gastado $100,000 en remodelar un despacho, una oficina. Se publicó, lo publiqué en el diario de hoy, en elsalvador.com. Como el deber periodístico exige que yo y el medio tiene que consignar la versión de la persona de quien se va a hablar en un producto periodístico, lo hice. El presidente de CEPA no tuvo tiempo para darme una explicación, pero a los pocos minutos estaba agrediéndome en sus redes sociales, llamándome cagatinta, plumífero, periodista de quinta, toda una serie de insultos, de agresiones, que obviamente sabemos que en El Salvador hay granjas de troles que replican todo eso, ¿no? Y eso de alguna forma, pues, si no estás consciente de que eso va a pasar y que pues hay que afrontarlo, causa un gran desequilibrio. Yo he visto colegas que emocionalmente muy quebrados, ¿verdad? Por ese tipo de agresiones. Mi nombre es Jonathan Funes, soy fotoperiodista del diario de hoy. Tengo 13 años de ejercer la profesión. Anteriormente trabajaba en la prensa gráfica, trabajé por 10 años en el periódico. En los 8 años que cubrí violencia siempre anduve solo. Y puedo relatar un sinfín de agresiones que me hicieron. Una de las que llegó hasta la fiscalía fue cuando me privaron de libertad en Sensuntepeque, que andábamos cubriendo, habían asesinado pues a 2 pandilleros, a 3 pandilleros, que la policía informó que había sido en un enfrentamiento de policía y pandilleros, pero al final era este grupo de sicariato que se estaba dedicando a matar a pandilleros. Entonces a nosotros nos informaron, y como nosotros andábamos detrás de eso, entonces vamos hasta el lugar, solo fui yo, no fue más medios, fue un cantón muy remoto de ahí, de Sensuntepeque, y como ellos quizás pensaban que nadie se iba a dar cuenta, o que ni un periodista se iba a dar cuenta, entonces ellos no habían puesto ni cinta amarilla, no habían acordonado nada, pero ya estaba la policía, la fiscalía, medicina legal ahí en escena, porque eso fue en la madrugada, y yo estaba haciendo fotografías de lejos, o sea, súper lejos, porque la idea era que no se dieran cuenta que nosotros habíamos llegado. La idea era publicarlo luego, porque ya teníamos reportado varios casos así como eso. Uno de los casos de esos muy sonados es el departamento de La Paz.
Entonces, bueno, ellos me vieron, vea, o sea, me lograron ver y pues nada, me rodearon como 6 policías, si no me equivoco eran de estos que eran jaguar, de los míos jaguar, y, y lo primero que te preguntan que de dónde sos, vea, que quién te contó, quién te informó, vea, que qué andas haciendo vos ahí. Luego me quitaron todo el equipo, la cámara, el arnés. Yo andaba, en ese momento yo andaba un radio que me lo habían asignado, entonces yo pedí auxilio pues por el radio, vea, pues por un canal abierto yo pedí ayuda. Entonces me lo arrebataron, vea, y era como que me rodearon entre todos y me empezaron a golpear las costillas, las piernas, la cabeza, y me llevaron así a otro lugar más remoto, vea, y era como que, y empezaron a intimidarme diciéndome de que cualquier accidente me podía pasar ahí, que nadie se iba a dar cuenta, que como nadie sabía que nosotros andábamos ahí, me podía ocurrir algún accidente y podía ir a parar abajo de un barranco. ¿No? Entonces nosotros como periodistas sabemos el trabajo de las autoridades y entendemos el trabajo de ellos y sabemos cuáles son nuestros límites, ¿vea? Y también sabemos cuáles son los límites de ellos, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes y así como de ellos, ¿vea? Entonces yo sí puedo decir que el hostigamiento se ha elevado a niveles muy altos y que yo temo, la verdad, que luego, bueno, en estas elecciones y que luego de las elecciones que esto se vaya a desbordar, ¿no? Ya, a ver, si esto era un problema que ya existía desde antes, ¿no? Que estaba en una olla de presión, entonces viene el presidente y ha empezado a destapar esa olla de presión para que las fuerzas policiales, los soldados, hagan lo que ellos quieran hacer con el ciudadano común y nada les quita hacerlo con el periodista, ¿vea? Nosotros hemos descubierto, y que los policías y los soldados, ellos te intimidan y tratan de jugar con vos si vos estás solo. Pero si hay 2, 3, 4 compañeros con vos acuerpándote, ellos ya no actúan, ya no sobrepasan la fuerza, ¿verdad? Sobre todo algo que no hay que olvidar y creo que el periodista o los periodistas o los fotoperiodistas olvidamos y no le tomamos mucha importancia y creo que sería una de las cosas fundamentales, ¿verdad? En el gremio es la salud mental, ¿verdad? Ponerle mucha atención a la salud mental porque una investigación, una foto, un reportaje no vale tu vida, ¿verdad? O sea, no vale tu vida puede acabar y va a seguir, la noticia sigue, pues, o sea, y El Salvador sigue, ¿verdad? Entonces ponerle mucha importancia a la salud mental, que es algo que sufrimos todo en el país, ¿verdad? Hay una cuestión bárbara en eso, ¿verdad? Y que solo hablamos o le ponemos importancia cuando pasa una desgracia, ¿verdad? Sobre eso, ¿verdad? Y pues nada, eso creo yo que sería las cosas o los factores que debemos ponerle atención. Este podcast fue producido por el Proyecto por la Libertad de Prensa, el Acceso a la Información y la Democracia en El Salvador, que está integrado por la Federación Internacional de Periodistas, El Faro, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y la Asociación de Periodistas de El Salvador.